Hay ciertas batallas que cambian el rumbo de la historia, otras son decisivas y otras son impresionantes porque aun cuando se tienen todas las probabilidades en contra, resultan en una espectacular victoria. Esto ocurriría el 5 de mayo de 1862, cuando las fuerzas francesas, presumiblemente las mejores del mundo, que aún recordaban sus épocas napoleónicas bajo el mando del nuevo Napoleón, quien fue sobrino del primero, Napoleón III buscaba emular las grandes victorias y conquistas de su tío, habiéndose hecho con el poder en Francia. Llevaría a cabo una invasión, pero no a los países europeos. Esta vez volteaba hacia América, a lo que consideraba el futuro. Y qué mejor que empezar con México. México no era la primera vez que afrontaba una amenaza de este tipo, una nación europea que luchaba por hacerse con el control del país. Ya en 1827 se habían derrotado a los españoles que venían a tratar de reconquistar México, en lo que se le conoció como la Santa Alianza, una unión de países europeos que buscaban hacerse nuevamente de sus posesiones coloniales recientemente independizadas. También en los años de 1830, un incidente conocido como la Guerra de los Pasteles, precipitaron a Francia a declarar la guerra a México y a intentar invadirnos. México había sostenido guerras tanto internas como con países extranjeros desde el inicio de su vida independiente, habiendo perdido más del 50% del territorio por la guerra con Estados Unidos. Por si esto no fuera poco, la división política entre liberales y conservadores ocasionó la conocida como Guerra de Reforma, también denominada como la Guerra de los 3 años, que enfrentaron a estos dos grupos contradictorios, a razón de la creación de una nueva constitución de corte liberal en 1857. Cada bando requería dinero y apoyo en recursos. Los liberales aceptarían pactar con Estados Unidos, pero los conservadores buscarían pedir el apoyo con las potencias europeas, en específico Inglaterra, España y Francia, con un acuerdo denominado Mon al Monte, en donde las potencias prestarían a los conservadores una cuantiosa cantidad de dinero que se comprometían a pagar una vez vencieran en la Guerra de Reforma, lo cual no sucedió, siendo victoriosos los liberales en 1860, quedando a la cabeza del gobierno liberal el conocido como Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, quien no reconoció el adeudo de los conservadores con las potencias europeas, de manera que buscando recuperar su dinero, los países europeos a los que México adeudaba se reunirían en la conocida como Convención de Londres en 1861, en donde se firmaría el Tratado de Londres que daba origen a la alianza tripartita. España, Inglaterra y Francia habían acordado enviar una invasión militar conjunta a México, aunque esta era una medida más bien para ejercer presión que una operación militar en sí, que perseguía convencer al gobierno mexicano de pagar la deuda. Pero el gobierno de Napoleón III tenía otros planes. Los conservadores mexicanos querían un gobierno monárquico en México, dirigido por un monarca europeo. Así es que pactaron con Francia para que llevara a cabo una intervención militar en el país, de modo que Francia iba ya desde el principio con otras intenciones, las de invadir México. El plan de Napoleón III era apropiarse de México para desde allí lanzar una ofensiva desde el sur para atacar a la Unión en plena guerra de secesión en Estados Unidos, donde el sur confederado se enfrentaba al norte. Francia apoyaría a los confederados para derrotar a la Unión, con el interés de derrotar y debilitar a los Estados Unidos. El futuro sería para Francia. Las deudas que México tenía con cada país era de 80 millones de pesos de la época. 69 millones se le debían a Inglaterra, 9 millones a España y 2 millones a Francia. Así es que en 1862 la alianza tripartita llegó al puerto de Veracruz. En febrero de ese año, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, negoció con las tres potencias extranjeras, aceptando los adeudos y que continuaría el pago de estos, en lo que se conocería como el Tratado de la Soledad. España e Inglaterra aceptarían estos acuerdos, disponiéndose a regresar a sus respectivos países. En cambio, Francia, que llevaba, como sabemos, otras intenciones, rechazó los acuerdos, rompiendo con el Tratado de Londres y el de la Soledad, comenzando con ello la invasión del país. Francia envió para esta tarea al conde de Lorenzés, Charles Ferdinand Latreille, al mando de alrededor de 6,000 soldados. Los franceses se dirigirían a la capital pasando por Puebla, llegando primero a Orizaba, donde Lorenzés recibió refuerzos. Era necesario que México se defendiera de esta agresión. El encargado de dirigir a las maltrechas tropas mexicanas fue el general Ignacio Zaragoza. Sin embargo, y como si no fuera poco, con las tropas del general Lorenzés llegó Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de uno de los próceres de la patria, José María Morelos. Nepomuceno fue uno de los conservadores que fue a negociar con el emperador de Francia la invasión de México.
De inmediato, pisando territorio nacional, se declararía a sí mismo como jefe supremo de la nación, comenzando a reunir las tropas conservadoras que aún quedaban para ayudar a los franceses en su invasión. Los planes de Napoleón III eran claros: crear un protectorado en América con la finalidad de ampliar los mercados y de garantizar las materias primas a Francia, con las cuales mantener las colonias en las Antillas y el sur de América. En abril de 1862, ya desconocidos los tratados de la Soledad por Francia, Lorenzés comenzó a avanzar. El primer encuentro que sostuvieron las fuerzas mexicanas contra los franceses fue la batalla de Aculcingo, en la cual las tropas francesas lograron su primera victoria, haciendo que el ejército mexicano se retirase a Puebla. No quedaba de otra, se debía de reforzar la ciudad para detener el avance enemigo. Allí habría una oportunidad de lograr una victoria, aunque ésta se viera lejana. El ejército mexicano contaba con alrededor de 4.700 efectivos, los cuales no solo eran de inferior número, sino también de inferior entrenamiento y experiencia que los soldados veteranos franceses, además de contar entre sus filas a milicia que había sido reclutada de manera forzada por el gobierno mexicano, a raíz de la situación, por lo que no tenían experiencia en batalla. También integraba a este ejército a indígenas que no estaban armados todos ellos con fusiles, sino con machetes o con armas improvisadas de herramientas de campo. Los más recordados son los indios Acapoaxtlas y los provenientes de Tetela. En la caballería había chinacos que eran hábiles por practicar la charrería. Si de por sí las tropas mexicanas no parecían suficientes para detener el avance del ejército más poderoso del mundo, lo ocurrido en marzo de ese año en San Andrés Chalchicomula disminuiría aún más la cantidad de tropas disponibles, pues en un accidente estallaría un polvorín que costaría la vida de 1.017 soldados y 25 oficiales. Otras fuentes aumentan la cantidad de bajas militares, ascendiendo a cerca de 2.000 víctimas. La defensa quedaría por lo tanto en manos de la Brigada Oaxaca bajo el mando de Ignacio Mejía, conformada por 3 batallones, el primero, el segundo y el Batallón Patria, que conformaban el tercer batallón del Ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza. Las tropas de Chalchicomula representaban alrededor del 20% del total del ejército mexicano para contener a los franceses, quienes estaban esperando la llegada del general Zaragoza para dirigirse a las cumbres de Aculcingo, donde se esperaba que se tuviera el primer enfrentamiento con las tropas francesas, lo cual sí ocurrió. El ejército francés venía confiado por ser prácticamente invicto y recordar sus anteriores glorias napoleónicas, pues la única batalla que Francia había perdido en los últimos 50 años antes de la batalla de Puebla fue en Waterloo. El ejército francés venía de victorias en Solferino, en Magenta y Sebastopol. La confianza de Lorenzés era tanta que envió un mensaje al ministro de guerra francés después de su victoria en la batalla de las cumbres de Aculcingo. Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III, que a partir de este momento y al mando de nuestros 6.000 valientes soldados, ya soy el dueño de México. Lorenzés no se equivocaba del todo en lo que decía a razón de su confianza en una victoria rápida, pues México acababa de salir de una guerra civil que dejó muy mermada la economía, apenas si comenzaba a recuperarse como nación. Sus instituciones eran endebles, también su ejército, como lo mencioné anteriormente, peor entrenados, armados y organizados que los franceses, además de una población dividida, ya que en aquel entonces las rencillas entre liberales y conservadores no solo eran entre los políticos, sino también entre la población mexicana. Sería un mito decir que todos los mexicanos estaban unidos en contra de los franceses. Muchos inclusive querían un gobierno europeo y apoyaban a los franceses en su conquista, incluidos indígenas. Ya tan solo la ayuda prestada por propios mexicanos como Tomás Mejía y Miguel Miramón, así como Juan Nepomuceno Almonte, quienes reunirían ejércitos de mexicanos conservadores para atacar a los mexicanos que defendían la autonomía del país. Precisamente uno de aquellos generales conservadores avanzaba con su ejército para reunirse con el ejército francés en la batalla de Puebla, el general conocido como el Tigre de Tacubaya, por haber ordenado la ejecución a sangre fría de varios soldados y población civil de aquella región en la Guerra de los 3 Años, el general Leonardo Márquez. La conquista del país debía de ser sencilla, con una fuerza reducida. En los días anteriores a la batalla, el general Ignacio Zaragoza había solicitado al alto mando de la Ciudad de México recursos económicos, porque no había ni siquiera el dinero suficiente para costear los alimentos para la tropa. La falta de experiencia y de disciplina del improvisado ejército fue la razón principal por la que Zaragoza se enfrentaría a los franceses en la batalla de las cumbres de Aculcingo.
No pretendía de ninguna manera frenar el paso de los franceses, sino más bien el foguear a sus soldados para que adquirieran experiencia, que era lo que más les faltaba. De modo que la victoria francesa era previsible, aunque de acuerdo con algunas fuentes, las bajas francesas fueron más que las mexicanas, perdiendo 500 soldados contra 50 mexicanos. Aún pese a este primer encuentro, Zaragoza aún desconfiaba del desempeño de sus soldados en una batalla en campo abierto. Para colmo de males, Puebla era uno de los bastiones de los conservadores, es decir que la población de Puebla no estaba dispuesta a ayudar a los mexicanos liberales a detener el paso de los franceses. Fue muy poca la ayuda obtenida por los poblanos, en su mayoría partidarios de los franceses. Solamente algunas comunidades indígenas se prestaron a la lucha, los Acapuastlas y los de Tetela. Inclusive el duque Dubois de Saligny diría que los poblanos lo recibirían con una lluvia de rosas. El 4 de mayo, un día antes de la batalla, los exploradores volvieron con información sobre el avance de una columna de conservadores a caballo al mando de Leonardo Márquez y José María Cobos, quienes marchaban por la zona de Atlisco para unirse a Lorenzés en el ataque a Puebla. Zaragoza enviaría 2,000 soldados bajo el mando del general O'Horan y Antonio Carvajal, con el fin de emboscar a las fuerzas conservadoras y detenerlos, lo cual lograrían. Aunque con sus fuerzas disminuidas, los mexicanos se prepararon para la defensa de Puebla, contando con 2 baterías de artillería de batalla y 2 de montaña, cubriendo los fuertes de Loreto y de Guadalupe con 1,200 hombres y tomando otros 3,500 en 4 columnas de infantería en una batería de batalla, y una brigada de caballería por el lado del camino de Amozoc. El enemigo está acampando a 3/4 de la garita de esta ciudad. En los suburbios de ella y por el mismo rumbo tengo mi campamento, el cuerpo del ejército listo para atacar y resistir. El general O'Horan me avisa que ayer batió en Atlisco a 1,200 reaccionarios, cuya población abandonaron después de alguna resistencia. Parece que el resto de las chusmas reaccionarias se hallan en Matamoros preparando su marcha para este rumbo. Todo lo que diga usted para conocimiento del ciudadano presidente de la República, Ignacio Zaragoza. El ala derecha mexicana estaba cubierta por las tropas de Oaxaca al mando del general Porfirio Díaz. Sí, efectivamente, el hombre que en el futuro sería dictador mexicano, pero aquí es uno de los héroes. El centro sería ocupado por Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid, con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. La izquierda se apoyó en el cerro de Acueyametepec, ubicado al norte de la ciudad y en cuya cumbre se encontraban los 2 fuertes de Loreto y de Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. La artillería sobrante la ubicaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, quedando al mando el general Santiago Tapia. A las 9:15 de la mañana del 5 de mayo, los franceses finalmente aparecieron en el horizonte, avanzando desde la cercana hacienda de Rementería. A las 11:15 de la mañana, la batalla comenzó, anunciando su inicio un cañonazo que fue disparado desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por el repique de las campanas de la ciudad. Se llevó a cabo en ese momento una maniobra sorpresiva del enemigo, quien dividió sus fuerzas en 2. La primera, de 4,000 hombres, avanzó hacia los fuertes, reforzada por disparos de artillería. La segunda, compuesta del remanente de soldados, quedó en reserva. Los conservadores trataron de sugerir a Lorenzés que se concentrara el ataque en las inmediaciones del exconvento del Carmen, pues tenían antecedentes de lo que había sucedido allí durante el sitio en la guerra contra los Estados Unidos. Pero Lorenzés desoyó los consejos de sus aliados, confiándose en la superioridad de sus tropas y de la próxima llegada del general Márquez con refuerzos. Al parecer no se había enterado de las acciones del día anterior, decidiendo concentrar el ataque en los fuertes en donde los mexicanos estaban bien resguardados, teniendo la ventaja. Zaragoza vio los movimientos del enemigo y replanteó su estrategia, moviendo a las tropas a la falda del cerro. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo las órdenes del coronel Juan Nepomuceno Méndez, fueron los primeros del Ejército de Oriente en entrar en combate con los franceses, rechazando el ataque. Zaragoza hizo avanzar a Berriozábal, situando a sus tropas en la hondonada que separaba a ambos fuertes, mientras el general Álvarez protegía el flanco izquierdo de los reductos. Zaragoza mandaría al general Lamadrid a defender junto con las tropas potosinas y 2 piezas de artillería el camino que conectaba la ciudad con la garita de Amozoc. La derecha de la línea de batalla mexicana la cerró Porfirio Díaz con la división Oaxaca, auxiliado por los lanceros de Toluca y Oaxaca. Los franceses avanzaron colocando su artillería al frente del fuerte de Guadalupe al tiempo que devolvían el fuego mexicano proveniente de aquella posición. En
En aquel momento, los Zuavos, el regimiento de élite francés, inició su ascenso por el cerro al fuerte de Guadalupe, perdiéndose de vista a los fusileros mexicanos. Aparecieron de frente disparando a la fortificación, sin embargo el fuego de los mexicanos los detuvo en seco. En ese momento, los soldados de Berriozábal los recibieron a bayoneta, por lo que debieron retirarse en buen orden hasta ponerse fuera de tiro. Después de reponerse, volvieron a lanzar el ataque intentando tomar el fuerte. Los franceses, apoyados por el primero y segundo regimiento de marina, se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo recibidos por bayonetas. La columna francesa fue rechazada en ambos fuertes. En aquel momento, el general José Rojo avisó a Antonio Álvarez de que ese era el momento de que la caballería mexicana lanzara el ataque para concluir la batalla y alcanzar una victoria completa. Ordenó a los carabineros de Pachuca cargar sobre los restos de la columna disparando sus carabinas y lanzando mandobles de sable sobre los franceses, siendo totalmente rechazados. A las 2 de la tarde, ya cuando la victoria parecía ser de los mexicanos, Lorenzés envió un último ataque dirigiendo a los cazadores de Vincennes y al regimiento de Zuavos hacia el fuerte de Guadalupe, mientras enviaba el remanente de sus fuerzas, excepto el 99 regimiento de línea que quedó en la reserva del campamento, a atacar la derecha de los mexicanos. Ante esta situación salieron al combate los zapadores de San Luis Potosí, al mando del general Lamadrid, librándose un terrible combate a bayoneta. Los franceses tomarían una casa situada a la falda del cerro, pero fueron desalojados por los zapadores. Un cabo mexicano de nombre Palomino se posicionó entre los Zuavos y se batió con ellos cuerpo a cuerpo, apropiándose de un estandarte como botín de guerra, al caer muerto el portador del mismo. Esto representó un golpe a la moral de los franceses. Ya entrada la tarde, empezó un aguacero sobre el campo de batalla, lo que dificultó el ataque y el avance de las tropas francesas. Zaragoza dispuso que el batallón Reforma de San Luis Potosí saliera en auxilio de los fuertes. En Loreto, un cañón de 68 libras ocasionaba verdaderos estragos en las tropas francesas. Los Zuavos hicieron una carga desesperada para apropiarse de ese cañón. La rapidez de los franceses sorprendió al artillero, quien se quedó con la bala en las manos, que no había alcanzado a meter en la boca del cañón. Si los franceses tomaban aquel fortín, podía levantar la moral y arruinar la victoria conseguida. El artillero lanzó la bola de cañón al Zuavo, quien herido de muerte cayó al foso. Después de ser rechazado, los franceses retrocedieron perseguidos por el batallón Reforma. Porfirio Díaz llegaría en ayuda de los rifleros de San Luis Potosí, que estaban a punto de ser rodeados. Movió en columna al batallón Guerrero a las órdenes del coronel Jiménez, ganándole el terreno a los franceses. Envió de apoyo al resto de las tropas de Oaxaca, expulsando al enemigo de las cercanías. El éxito motivó a Díaz para desplegar la artillería junto con el batallón Morelos, lanzando en una carga a los lanceros de Oaxaca. La carga de caballería terminaría de repeler al enemigo, que comenzó la retirada de manera desorganizada, dispersa y desesperada. En la Ciudad de México se vivía la tensión. El último mensaje recibido había sido a las 12:30 de la tarde, en donde el general Zaragoza informaba que el fuego de artillería en ambos lados había iniciado. La capital había desplegado 2,000 soldados del regimiento de coraceros capitalinos y algunos cientos de milicianos pobremente armados. Si las tropas guanajuatenses se perdían, la capital quedaría en el total desamparo. Sobre las 4:30 de la tarde, el telégrafo comenzó a moverse con la siguiente información. Sobre el campo, a las 2:30, 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4,000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En ese momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Fue finalmente a las 5:49 que se recibió la feliz noticia de la victoria en un telegrama dirigido al ministro de Guerra. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha. Durante 3 horas, fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla. Fuerte de más de 4,000 hombres, frente al cerro de Guadalupe, fuera de tiro. No lo bato, como desearía, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en un ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. 2 horas después enviaría Zaragoza un telegrama dirigido al presidente. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien.
Los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Se esperaba un nuevo ataque del ejército francés, pero el conde de Lorenzés dispuso la retirada hasta San Agustín del Palmar, siendo saludados por la artillería republicana y la banda de guerra de los carabineros, quienes tocaron escape. El 5 de septiembre de ese mismo año, Ignacio Zaragoza, aún acuartelado, contrajo tifo y murió 3 días después, quedando al mando del ejército de Oriente el general Jesús González Ortega, pues esperaba que los franceses regresaran a atacar la ciudad, lo cual ocurriría el año siguiente en marzo, siendo destituido el general Lorenzés y enviando Napoleón III 30,000 soldados al mando del general Elías Forey. Esta vez México no tendría tanta suerte. La segunda batalla de Puebla terminó con la derrota del ejército mexicano y con la creación del Segundo Imperio, en manos del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Algunos sostienen que el mando de Zaragoza fue lo que propició el triunfo aquel 5 de mayo, y que al morir dejó a un ejército sin mando. Quizás si Zaragoza hubiese vuelto a liderar la batalla, México festejaría 2 victorias en Puebla, pues Zaragoza fue imprescindible como organizador del ejército y como motivador de sus hombres. Al inicio de la batalla, Ignacio Zaragoza diría a sus tropas: ellos se presumen ser los primeros soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México, lo cual elevó la moral de su ejército, al punto de que esa férrea voluntad de defender la ciudad suplió con creces la deficiente cantidad de recursos, de materiales y de disciplina. Como el mismo Napoleón diría en su momento, la moral es imprescindible para todo ejército, es lo más importante de hecho. Un ejército sin moral, aun siendo numeroso, es inútil. Zaragoza además no titubeó en tomar decisiones inclusive arriesgadas, como prescindir de 2,000 soldados para detener a Leonardo Márquez e impedir que se uniera al ejército de Lorenzés. Además de que actuó siempre de manera serena y con efectividad, por ello se le considera héroe nacional, y en su honor tiempo después, el presidente Juárez cambiaría el nombre de la ciudad de Puebla a Heroica Puebla de Zaragoza. También su imagen formaba parte de los billetes de 500 pesos. Bien merecidos los honores. Inclusive hubo controversias, pues se dice que Zaragoza quiso en un momento apuntar los cañones a la ciudad por enojo, al no haber recibido apoyo de los poblanos, quienes en su mayoría simpatizaban con la invasión. Zaragoza en realidad, y como diría Sun Tzu, conocía a su enemigo y había logrado adivinar la soberbia de Lorenzés e inclusive jugar con ella. Parte del éxito de la batalla de Puebla no solo se debe a la valentía de los mexicanos, sino a los errores del mando francés, sobre todo en decidir atacar las fortificaciones mexicanas en lugar de avanzar hacia la ciudad, como le habían sugerido los aliados conservadores. Todo por la confianza que Lorenzés tenía en la superioridad de su ejército. Cometió un error garrafal: subestimar al enemigo. Una de las máximas de la guerra es no interrumpir al enemigo cuando está cometiendo un error. Zaragoza, al ver que Lorenzés enviaba a su ejército hacia los fuertes, cambió de estrategia. La primera batalla, la de las cumbres de Culcingo, la usaría Zaragoza con 2 propósitos: curtir a sus tropas en batalla, tratando de aumentar la experiencia y la disciplina de sus soldados, observando su desempeño en combate, y por otro lado ver la estrategia de los franceses y aumentar el ego de Lorenzés al concederle la victoria. La intención de Zaragoza no era detener a los franceses en aquella batalla. Su propósito no era ganar, sino conocer al enemigo. Aunque ahora parece ser que los franceses no recuerdan el 5 de mayo y que no es objeto de estudio en las escuelas francesas, en su momento la noticia de la derrota de su ejército causó un enorme malestar social, originando dolor, histeria y llanto, más aún cuando llegaron las noticias de que fueron indígenas Acapoaxtlas con machetes los que derrotaron a un ejército que se presumía el más poderoso del mundo. El tipo de combate cuerpo a cuerpo que luchaban los indios sorprendió a los franceses, que no esperaban tal forma de pelea, además de que el terreno mexicano también influiría en la derrota, y el lodazal que se producía por las lluvias dificultando el movimiento de los soldados y sobre todo de las piezas de artillería. En el resto del mundo también la noticia fue sorprendente. Un ejército que no sufría una derrota desde la batalla de Waterloo perdió en contra de un país emergente contra un ejército deficiente e indisciplinado. Aún los europeos recordaban con cierta amargura las derrotas sufridas por Napoleón, que la derrota del mejor ejército del mundo en un suelo extranjero les llenaba de asombro, y a la vez quizás de arrojo, perdiendo parte de su reputación.
Los mexicanos habían vencido a los franceses de la misma manera que España había vencido a Napoleón con tácticas de guerrilla. En noviembre de 1862 se entregarían a los participantes de la batalla de Aculcingo y de Puebla los respectivos reconocimientos y medallas en una ceremonia solemne, considerando ambos encuentros como victorias del ejército mexicano frente a los franceses. Después del Grito de Dolores, el 5 de mayo es la fecha más representativa y significativa de los mexicanos, porque ambas fechas reflejan la autonomía del país, una nación independiente que defendió su soberanía frente a los extranjeros que buscaban dominar el país. Si bien la independencia de México nos dio la posibilidad de ser un país libre y autónomo, la batalla de Puebla en contra de los franceses reflejó el espíritu mexicano de libertad, de lucha por lo que es nuestro, en contra de naciones imperialistas aliadas a vendepatrias como los conservadores. Fue una gran proeza al derrotar a un ejército extranjero de gran envergadura, demostrando así lo que México era capaz de hacer si es que los mexicanos se unían para enfrentar al enemigo, y como bien menciona el himno nacional, mas que osar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Guerra, guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones, y sus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo, de 1000 héroes la patria aquí fue. Hubiese sido sencillo el rendirse, el no luchar, el haber dado todo por perdido, pero aún con todas las predicciones en contra, aún con la derrota como una gran posibilidad, los republicanos prepararon el ejército que pudieron para hacer frente a la invasión. Inclusive es recordada una anécdota de un general conservador que abandonó su partido para presentarse a las órdenes de Ignacio Zaragoza, diciendo lo siguiente: yo tengo patria antes que partido. Así deberían de ser los mexicanos, dejar de desangrarse entre ellos, abandonar las diferencias en aras del bien de la nación, y decir para siempre, yo antes que partidos, tengo patria. Hubo varios personajes que se opusieron a la intervención francesa en México, pero dos de los más importantes fue el mismísimo Karl Marx y el célebre escritor Víctor Hugo. Por si quieren saber qué pensaban estos dos personajes históricos de la intervención francesa en México, les dejaré el video al final de este. La intervención francesa duró 4 años más hasta 1867, cuando finalmente México recuperó su independencia. El Segundo Imperio francés cayó ante Alemania, en la conocida como Guerra Franco-Prusiana. El origen, el germen de esta derrota tanto en México como en Europa, puede encontrarse en la batalla del 5 de mayo en Puebla.